Dilo fuerte. Hola, hoy tenemos el caso de un suscriptor que nos ha llamado la atención. Vamos a guardar en anonimato su nombre porque lo que nos cuenta es algo personal que nos ha permitido compartirlo, pero guardando su anonimato. Esta persona nos comenta que hace muchos años ha tenido sueños recurrentes relacionados con cierta actividad paranormal en lo que es su vida personal. Uno de estos sueños le ha inquietado bastante. Hace mucho tiempo él tuvo problemas con personas en su área laboral y comenta que empezó a tener pesadillas, pero una de ellas le llamó mucho la atención. Se miraba en su sueño una iglesia estilo gótico, pero dentro de este lugar algo hacía demasiado ruido. Eran como alaridos de un ser monstruoso que posteriormente aparecía entre las catacumbas de ese lugar y lo perseguía. Esto le causaba mucha desesperación durante el sueño y despertaba pues bañado en sudor esta persona. Comenta que un sueño en específico lo hizo saltar de la cama prácticamente, en el cual esta persona narra ve sobre el piso un crucifijo del tamaño de una persona, en el cual esta persona puede ver la figura del Cristo crucificada en este aparente objeto religioso. Cuando se acerca puede notar que la figura se está quejando, que la figura realmente está sangrando, pero no se ve humana por completo, sino que puede mirar que la imagen está quebrada, está como estrellada, y en estas partes o hendiduras por donde el yeso se ha partido, puede vislumbrar sangre real, carne humana, como si por dentro de lo que recubre el yeso fuera realmente un ser vivo de carne y hueso. Esto le produce tal horror porque pues es una persona que hasta ese momento de su vida, en cuanto tiene este sueño, desconoce mucho el tema espiritual y le da miedo observar este cuadro macabro en el sueño. Pasa el tiempo y por X o Y motivos llega al entendimiento del tema espiritual y empieza a creer en los temas que van más allá de la comprensión humana, es decir, lo que es la brujería y la hechicería. Recientemente nos comenta que ha tenido sueños extraños nuevamente, pero ya no le atemorizan tanto. Ya sabe cómo defenderse en el terreno espiritual, en lo que se refiere a ataques espirituales por parte de otras personas, porque como hoy en día sabemos, se ha hecho muy popular el tema de la brujería y la hechicería, e incluso podemos encontrar podcasts de todo tipo, tamaño, colores, sabores en el internet, sobre todo en esta plataforma que es YouTube, en donde hay una infinidad de casos, de historias, de podcasts en donde se narra y se relata cuestiones relacionadas con esto, que mucha gente pues ahora se anima a platicar por estos medios que les permiten mantener el anonimato y pues dan a conocer sus casos, sus historias, que no habían sentido la confianza de platicar anteriormente por el temor o el tema este de que pues haya gente que se llegue a burlar, que los llegue a criticar, que los llegue incluso a tachar de locos o enfermos mentales. Hoy en día esta plataforma como es YouTube nos permite pues poder acceder a bastante información, pero también a poder explayarnos. Y es así como pues esta persona se anima a contarnos una situación reciente que le acaba de ocurrir, y es que tuvo un sueño en el cual pudo observar, incluso alguien le explicaba o como que le enfocaba en el mismo sueño una parte de ese cuadro que estaba mirando de manera reiterativa. ¿De qué se trata el sueño? Bueno, dentro de todo el contexto se resume a que esta persona logra ver un crucifijo, pero ahora pequeño, con un muñeco como hecho de telas, como de franelas, como de pedazos de tela o de ropa, que están atados en forma de crucifijo. Está la cruz de madera, pero encima con tela está formada la figura de lo que es el Cristo, con estas telas, con estos pedazos de telas. Están envueltos, dando la forma humana, pero logra ver cómo lo que es las manos están totalmente atadas y apretadas de una manera tan fuerte con lazo.
y los pies, que es la parte donde el sueño como que le marca mucho el mirar los pies, o sea, sin decir textualmente o con palabras, fíjate en los pies. En el sueño le enfoca esa parte donde los pies están atados de una forma muy fuerte, o sea, se ve la presión del lazo en los pies que están atándolos. Y además, esta imagen lleva colgando una especie como de bulto envuelto en un pañuelo de color azul. Le llama mucha la atención porque pues esta persona logra ver colores, el pañuelo amarrado con algo adentro, que al parecer en su percepción en el sueño logra entender que dentro de ese pañuelo hay elementos relacionados con ella, ¿no? Y bueno, en el sueño esta persona logra entender que en ese bulto hay algo dentro relacionado con tal vez ella, porque es la persona que está teniendo el sueño. Entonces le llama mucho la atención. Principalmente ya lo demás que nos cuenta, bueno, nos lo reservamos para el final. Dado a su caso que nos llamó la atención, nos pusimos a investigar el significado o el porqué de los muñecos en la brujería y qué significa. O sea, en este caso esta persona considera o nos ha comentado que generalmente cuando tiene algún problema de tipo espiritual relacionado con la brujería, por el hecho de ella haber sido en el pasado una persona muy atacada en esos temas y que anteriormente pues no sabía o no entendía, no tenía discernimiento claro sobre lo que veía en sus sueños, y ahora que lo sabe y lo entiende, pues puede definirlo más en el mundo real. Nos comenta que este tipo de sueños generalmente es, en este caso, su fe o su creencia en Dios, que lo que le muestra en el sueño es lo que hay como tal en la brujería, en lo que le ha sido levantado, ya sea un altar o un entierro. Y esta persona nos comenta, pues ella considera o está segura que lo que vio es el trabajo que se hizo. Decide compartirlo por si alguna otra persona lo está viviendo, pero también como a manera de pedirnos cierta opinión en lo que ella está relatando, en el hecho de qué significa o por qué en el tema de los brujos tiene significancia un muñeco, una imagen, una foto, y cómo se manifiesta eso en el terreno espiritual al grado de que sí afecte en la vida personal de otras personas. Entonces, nosotros basándonos en su testimonio, en su historia de vida, de lo que nos ha contado con respecto a este tema espiritual, de la brujería, de la magia, de cosas que no se pueden comprobar a simple vista, pero se viven el día a día. Nos fuimos a investigar y pues encontramos que como tal el estudio de los muñecos para hechizar existen. No nos fuimos tan lejos porque encontramos en lo que es México un caso muy interesante en el estado de Michoacán que ocurrió en el siglo XVIII relacionado con muñecos para hechizar. Dentro de la rama de estudio, porque existe, se le conoce a este tipo de trabajo, de práctica, como magia simpatética. Y en este caso, el caso de Michoacán, se describe el uso de varios muñecos con fines de encantamiento maléfico y también para otros fines. El relato que encontramos se centra en el testimonio y los hallazgos relacionados con las prácticas mágicas de una mujer de nombre María Guadalupe. Y es que existe un largo expediente inquisitorial en donde se detalla una serie de muñecos que ella misma fabricó para distintos propósitos. Uno de ellos sí consiste con la descripción de un muñeco puesto en una cruz. Y nos llamó la atención, pues porque esta persona que nos cuenta su sueño, que nos cuenta su historia, nos comenta que pues le llamó la atención eso, porque un muñeco en una cruz. ¿Qué fin tiene este propósito de colocar un muñeco así en una cruz? Y según de acuerdo con el caso del expediente inquisitorial de esta mujer del siglo XVIII en Michoacán, según los registros, este muñeco específico fue utilizado en relación con otra mujer
llamada María de Jesús, y el objetivo del encantamiento o el trabajo era doble. Era hacer que María de Jesús dijera mentiras sin ponerse de acuerdo previamente con otro individuo involucrado de nombre Joseph Rosales, y el segundo objetivo era lograr que María de Jesús revelara la ubicación de un tesoro encantado que supuestamente estaba oculto en la cueva de los hábitos. Es decir, ella tenía que mentir, pero otra persona que también conocía la ubicación del lugar donde había un tesoro encantado también tenía que mentir, y los dos tenían que coincidir en sus mentiras, pero sin haberse puesto de acuerdo entre ellos anteriormente. ¿Y esto con qué fin? Pues para que esta mujer, María de Jesús, nunca revelara la ubicación del lugar donde había un tesoro encantado. Más adelante vamos a desglosar la historia para que la comprendan mejor, porque fue real, no es una leyenda de por allá del siglo XVIII que se contaba, no es un mito que se transmitió de boca en boca. Está registrado, hay un expediente, y lo que nos llevó a conocerlo es precisamente el ponernos a investigar de cuál es el significado o cuál es el objetivo de colocar un muñeco en una cruz para fines de hechicería o de brujería. Pues encontramos que a pesar de todo lo que se ha escrito y se ha dicho en contra de lo que es la práctica de la magia y la brujería, hoy en día está muy en boga. Y si anteriormente la gente decía que recurrir a este tipo de prácticas o con ese tipo de gente que practica ese tipo de cosas era para gente ignorante, hoy se ha destapado una cloaca tremenda en donde sabemos que no solamente la gente sin recursos o la gente con un bajo nivel educativo recurre a este tipo de personas, sino que también lo hace gente con carreras, con licenciaturas, con maestrías, con doctorados, gente que está en altos mandos de poder. Entonces, obviamente era en secreto, ¿no? Era como la manera hipócrita de discriminar algo, pero en la sombra estaba también ahí su fe y su creencia en algo que no se puede ver ni tocar, pero que se puede experimentar en la vida diaria. Entonces, dando con esto, pues nos encontramos a un autor, Sir James Frazer. Él es autor del libro La Rama Dorada, y en este libro él establece una definición práctica para acercarnos a la idea de lo que es la magia. Él se refiere al término de simpatía, en la cual se indica que lo semejante produce lo semejante, o los efectos semejan a sus causas. A esto él lo llamó magia homeopática. Y hay otra rama, o hay otro término para describir a la magia contagiosa o contaminante, que se refiere a las cosas que una vez estuvieron en contacto y se actúan recíprocamente a distancia, aún después de haber cortado todo contacto físico. Es decir, la magia contagiosa o contaminante se refiere a aquellas prácticas brujeriles en donde se utilizan elementos que pertenecieron a la persona a la cual se pretende embrujar. Pueden ser prendas, pueden ser objetos que le hayan pertenecido en algún momento, que hayan estado en contacto con esa persona. Eso es la magia contagiosa o contaminante. Mientras que la magia homeopática, que se rige por el principio de simpatía, es que lo semejante produce lo semejante, es decir, una foto o un muñeco parecido a la persona al cual se le infringen ciertas acciones, no sé, por ejemplo, el enterrarle un clavo, una aguja, el amarrarle algo a ese objeto, y entonces de la persona se va a estar produciendo un efecto que asemeje a la causa que lo está produciendo en el objeto, es decir, en el muñeco o foto que semeja a esa persona. Y bueno, pues ya de principios se empieza a criticar, ¿no? Que sobre todo por la interpretación que se hace de este principio, un personaje de nombre Ludwig Wittgenstein critica a Frazer y le reprocha el hecho de dejar de lado los aspectos simbólicos y expresivos que tienen ciertos actos mágicos, pues los considera como una ciencia falsa, lo que decía al principio. O sea, si no puedes comprobarlo, si no puedes medirlo, si no puedes tocarlo, no existe, ¿no? Para la ciencia es algo totalmente deformado, es algo primitivo. Sin embargo, dejando esto de lado, se ha llevado a la consideración que a lo largo de la historia se pueden encontrar
muchísimos ejemplos de la puesta en práctica de esta magia simpatética definida por Fraser, en donde, como les vuelvo a reiterar, algo semejante produce lo semejante o los efectos semejantes a su causa. Y bueno, esto nos lleva a preguntarnos si realmente podemos considerar que se puede incidir en una persona para bien o para mal mediante una representación suya. Y además, si esta representación tiene elementos que alguna vez estuvieron en contacto con esa persona, ya sea partes del cuerpo, como uñas, como cabello, como objetos, como ropa, y esto pueda producir un efecto mágico que se vea reforzado en esa persona. Esto nos llevaría a concluir, si la respuesta es sí, que el contenido simbólico y el emocional tiene vínculo mágico entre la representación y lo representado para que pueda funcionar esto, que sería la magia, ¿no? Por influencia, porque ya hay un símbolo, pero además hay una parte emocional. Entonces, para ello, pues encontramos que existen muestras de expedientes inquisitoriales del siglo XVIII que se produjeron en el obispado de Michoacán. En el terreno común se le da el nombre más popular de muñeco vudú. Muñeco vudú son objetos antropomorfos que se utilizan para afectar a distancia a una persona. Puede ser un enemigo y no son exclusivos de la religión vudú, Lo que sí se sabe además es que sí se utilizaron, porque hay pruebas de ello y se siguen utilizando en prácticamente todo el mundo. Eso no debería de sorprendernos, es algo real. Incluso no sé si lo recordarán, pero hace algunos años se puso de moda como juguete o adorno, que lo llevaban en los llaveros, en los collares, en los aretes, en los cuadernos, en la ropa. Incluso gente llevaba muñecos aquí en el pecho. Entonces no solamente se les dio un uso místico, sino que incluso se les puso de moda. Y se pueden encontrar figuras de muñecas vudú hechas de diferentes tamaños, colores, materiales, desde plomo, cera, tela, piedra, madera, y se usan tanto para dañar como para dominar la voluntad de la víctima. Se dice que son muy usados para amarres de objetivo amoroso, porque hay amarres de diferentes tipos. Generalmente cuando escuchamos o vemos publicaciones que dicen amarres, generalmente se enfoca al tema amoroso porque es lo que más atrae, ¿no? Es donde está el negocio para los brujos. Pero los amarres son de diferentes tipos, no solamente amorosos. Hay amarres para el dinero. Y hay incluso de este tipo de objetos evidencia, incluso en la Grecia antigua, no se limita a lo que es África o el Congo o todas esas zonas de donde se ha venido arrastrando estas creencias y estas prácticas, porque si bien sabemos que cuando la gente de color fue esclavizada, muchos de ellos trajeron sus creencias consigo, su religión con ellos, y este tipo de prácticas era muy común entre esta gente. Entonces estas creencias se mimetizaron con el catolicismo, pues dando lugar a un vasto panteón de deidades que ya se mezclaron pues con la religión católica, ¿no? Dando paso a vírgenes negras, a una diversidad de santos y entidades que al final desemboca en la invocación y veneración de muertos, porque dentro de la santería busca la ayuda de los muertos, y en la religión católica de la misma manera se invoca a santos, que son personajes que ya fallecieron, y se realizan muñecos y se les da el beneficio de decir que son milagrosos. Bueno, pues la santería es lo mismo y viene a ser invocación y adoración de muertos. Como tal, no es el punto, pero se podrá decir que el uso de los objetos vudú
viene ya desde mucho tiempo atrás. Incluso en la Grecia antigua existe una colección de papiros mágicos. Y en este papiro se puede encontrar todo un catálogo de prácticas de sometimiento que se conforma de dos vertientes: la práctica maléfica y la práctica erótica. Y en ocasiones pueden aparecer juntas, ¿no? Algunas de las instrucciones para realizar esos hechizos pues se incluyen en la elaboración de figurillas que a veces representan la divinidad, y es por eso que les tocaba el tema del catolicismo y la santería, donde se crean figuras a las que se les atribuyen divinidad, se les atribuye poder y milagros, pero en realidad son figurillas que representan algo y que ahí están, hechas de madera, de piedra, de yeso, de lo que se encuentre para realizarlas, y se les invoca mediante rezo, mediante mantras, lo que ustedes quieran y manden, pero se está representando ya sea a la divinidad. También se realizan estas figurillas para representar a la víctima. Ahí es donde entra el tema el tema vudú, el tema de las muñecas vudú. En Tebas se encontró otro papiro, recibió el nombre del gran papiro mágico parisino. En él se pueden encontrar instrucciones también para realizar hechizos amorosos a través de un par de figurillas de cera o barro, masculina y femenina. A la figurilla femenina se le escriben palabras mágicas en distintas partes del cuerpo, en todas esas partes, en la cabeza, en los oídos, en los ojos, en los hombros, en las manos, en los brazos, en el corazón, en la parte del sexo, y se les clavan agujas de bronce mientras se recita un conjuro. Ahora, llama la atención en este papiro encontrado en Tebas porque se nota ahí el escrito, dice que en la figurilla femenina se deben escribir las siguientes frases para dominar, lo cual indica que anteriormente era común que los hombres utilizaran este tipo de prácticas para amarrar a la parte femenina, a las mujeres. Actualmente también es muy común, pero se le da como más peso al hecho de que las mujeres utilicen este tipo de prácticas para dominar a los varones. Pero pues encontramos vestigios históricos de que el parte masculino era muy asiduo a utilizarlo, precisamente porque las instrucciones están dadas para que el varón las aplique en la figurilla femenina. Ahora, este tipo de hechizo que se describe en esa tablilla, en ese papiro, tiene gran similitud con una tablilla de maleficio egipcia. O sea que esto data de mucho más atrás, y hay fuentes que informan que la brujería viene de Egipto, ahí el origen. Pues en la tablilla egipcia, un tal Sarapamón hace un hechizo para enamorar a Ptolomeo. Se cuenta que la lámina de plomo con el conjuro escrito envolvía una figurilla femenina atada de pies y manos por la espalda y con espinas clavadas en varias partes. Y estas figurillas todavía existen, no son una mera descripción, se encuentran en el Museo del Louvre, Francia. Con esto, pues ya damos un preámbulo de cuán antigua puede ser esta práctica. Actualmente podemos encontrar en mercados de México una infinidad de muñecos pequeños que se identifican como hombre y mujer y que sirven para unir amorosa y sexualmente a una pareja. Incluso traen sus instrucciones, traen su oración, y en algunos casos hasta se agrega una nota que indica el ritual que apoya la eficacia del hechizo, y es la velación. ¿Por qué se llama velación? Porque involucra velas, es prácticamente encender velas y es un ritual ahí que se realiza. Pero, ¿a qué vamos con todo esto? Bueno, es que en el caso de la práctica de brujería con muñecos, involucra lo que es la magia homeopática de lo que habíamos hablado al principio y contagiosa a la vez. A la par de que se utilice ya sea la foto de la persona o ya sea los muñecos con gran parecido a la persona, pues también se utiliza lo que es la prenda o algún objeto de la persona. Y ya este tipo de muñequito lleva el nombre de fetiche.
Y de hecho son varios los autores que se refieren a ellos, a estos muñecos, de esa misma forma. Estrictamente hablando, el fetiche también remite a otro concepto. El nuevo tesoro lexicológico de la lengua española, pues se muestra que el término se registra por primera vez en el diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana, de Esteban de Terreros y Pando en 1787, en donde se le define como ídolo o genio que es capaz de hacer bien y mal. Y te dice ahí que toman un palo o una rama de espino, un hueso o un diente de perro. Les digo que para materiales hay variedad. Ese objeto les sirve de fetiche y lo ponen en un altar, le ofrecen sacrificios, le adoran, le llevan de comer de lo mejor que tienen, juran por él y guardan juramento, en donde se define de esa manera al fetiche. Ya con el tiempo, al paso de unos años después, en el Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española de 1853 de Gaspar y Roy, a la definición anterior se le agrega también la frase de hechizo, amuleto de que usan los árabes, relicario, adorno. Y ya el diccionario usual de la Real Academia de 1899 define lo siguiente: cada uno de los ídolos u objetos de culto supersticioso en tierra de Ned, si lo dice. Sustituye tierra de Ned por pueblos primitivos en la definición actual que registra la Real Academia Española. Entonces, fetiche, a diferencia del muñeco que representa a una persona, eso representa a un ser divino o sobrenatural. Entonces, esa es la diferencia entre fetiche y muñeco. El muñeco representa a una persona, pero el fetiche representa a un ser divino o sobrenatural, con poderes mágicos atribuidos al que se le rinde culto. Entonces, probablemente sea esta superposición de conceptos la que haya dado lugar a que se hable de estos objetos como muñecos vudú. La creencia no viene necesariamente de este contexto, ni implica lo mismo, pero ya coexisten dos funciones: la del objeto como representación de la víctima, que es la magia simpatética propiamente dicha, que quiere decir lo similar afecta a lo similar, y la de fetiche. Entonces, para el caso que ocurre en Michoacán, pues se le podría llamar más bien muñeco, figura, vudú. Ahora, con respecto al origen de cómo llegó la práctica de usar figuras antropomórficas para realizar maleficios a la Nueva España, existe una doble vía, o sea, no llegó por un solo medio, porque ya desde la tradición hispánica, que venía a su vez de la tradición grecorromana, también existe la llegada de esclavos africanos, aunque no podamos distinguir, probablemente determinar la frontera entre uno y otro origen, al final de cuentas son dos. Y con el caso que vamos a ver de Michoacán, pues se va a entender mucho mejor de lo que estoy hablando. En este caso, el expediente de la serie Inquisición que se resguardan en el archivo histórico Casa de Morelos, allá en la ciudad de Morelia, se encuentra una serie que se compone de 160 expedientes llevados a cabo en el obispado de Michoacán en el siglo XVIII. Entonces se comprendían los actuales estados de Michoacán, Guerrero, Guanajuato y San Luis Potosí. Dentro de esa serie se encontraron 60 expedientes que trataban asuntos relacionados con hechicería o brujería. Todos ellos se transcribieron en su totalidad con el objetivo de permitir la búsqueda de tópicos y de motivos tradicionales en los testimonios registrados. Dentro de todos esos casos, uno de los más interesantes que viene al caso en este tema que estamos abordando ocurre en San Miguel el Grande en 1760. Este archivo nos habla acerca del proceso contra una mujer de nombre María Guadalupe. Ella es denunciada originalmente por un mayordomo de la hacienda de San Antonio del Blanquillo, de la jurisdicción de San Felipe, en el actual estado de Guanajuato. Este mayordomo, de nombre Joseph Molina, es un hombre mestizo viudo de 37 años de edad,
y él se presenta en agosto de 1760 ante el comisario del Santo Oficio de San Miguel el Grande y le entrega en sus manos al comisario 2 muñecos con espinas, asegurando que estos muñecos fueron hechos por María Guadalupe, quien era su comadre, una mulata de más de 40 años, que estaba casada y que vivía también en la misma hacienda que Joseph Molina, el mayordomo. Él comenta que los consiguió a través de la hija de la mulata. Es decir, María de Jesús, una chica de 14 años, le entrega los muñecos a Joseph Molina, el mayordomo. Molina cuenta que como había oído decir que en un cerro cercano a la hacienda había un tesoro enterrado, comenzó a investigar sobre este asunto. Fue así como María de Jesús, la hija de María Guadalupe, le cuenta que la que conoce la ubicación del tesoro era su madre, María Guadalupe. También le dice que la enfermedad que él padece, es decir, el mayordomo estaba enfermo, Joseph Molina estaba enfermo, y María de Jesús le dice que la enfermedad que él padece se debía a que su madre le había confeccionado un muñeco que lo representaba a él. Y bueno, una vez que María Guadalupe confiesa, ella declara que efectivamente ella hizo otro muñeco que representaba a su amo, a Joseph Molina, el mayordomo, y que está lleno de espinas y que por esa razón él había padecido durante algún tiempo. Ella declara esto el 27 de agosto cuando es detenida y llamada a declarar. Y es lo primero que afirma, que efectivamente ella le hizo un muñeco a Joseph Molina para causarle enfermedad por algún tiempo. A partir de ese momento se inicia un largo expediente en donde irían apareciendo muchos muñecos que María Guadalupe fabricó con los más diversos fines, puesto que ella es una especialista en esa práctica. De hecho, no solamente se mencionan los muñecos, sino también la relación que cada uno tiene con el personaje al que afecta. Por ejemplo, había un muñeco negro con vidrios que fungía como guardián del tesoro. Había una muñeca con espinas en la cadera para dañar a María Apolonia, para que sufriera dolor de cadera, y se pudo corroborar que efectivamente estas personas padecían lo que causaba en el objeto. Y he aquí lo que nos llevó a esta investigación: un muñeco puesto en una cruz que llamaba a María de Jesús, la hija de la que hizo los muñecos, María Guadalupe, y tenía encantada la cueva de los hábitos. Es decir, este muñeco era más como una especie de fetiche, porque tenía como poder sobre un lugar, se le estaba dando como autoridad sobre cierto lugar para protegerlo. Lo mismo que el muñeco negro con vidrios, que fungía como guardián del tesoro en la cueva de los hábitos. Y había otro muñeco más, que era el muñeco que tenía la boca cosida para que María de Jesús no pudiera decir dónde estaba el tesoro. Había otro muñeco igual, con la boca cosida, pero para Joseph Rosales, que era con el mismo objetivo, porque Joseph Rosales conocía también la ubicación del tesoro. Entonces, estos dos muñecos hacían que María de Jesús y Joseph Rosales dijeran las mismas mentiras sin ponerse previamente de acuerdo, pero coincidían en sus mentiras y no podían revelar el verdadero lugar donde se encontraba el tesoro. Y esto todo a raíz de la manipulación que María Guadalupe infringía sobre esos muñecos que eran similares a estas personas. Estoy hablando, me parece fantasioso, pero estoy hablando de un registro real donde se indagó la situación, donde la hija de la bruja relata lo sucedido y presentan pruebas para ello y se va definiendo cada caso con cada muñeco. En el caso del mayordomo existe un muñeco que representa a Joseph Molina, que es el mayordomo, con una hebra de oro en el cuello para significar que María de Jesús lo podría jalar y engañar por su ambición. Y también existen dentro de los expedientes, también hay registro de 3 muñecos más realizados por María Guadalupe, de 3 hombres que fueron maleficados y que murieron. Pero ahí no acaba todo. Existe un muñeco todo espinado para dañar al padre Bernardino Laureano, quien se llenó de granos. Y también se encuentra
otro muñeco que servía para sacar a Rosales de la cárcel. También se encontraron muñecos en el humo del fogón para que se atarantaran los que buscan el tesoro. Y por si fuera poco, Josep Molina contaba con más de un muñeco, ya que también había uno con cincho en la barriga y pellejos de víbora en los bolsillos del muñeco para significar que nunca tendría dinero. Y finalmente también había un muñeco que representaba a María de Jesús con la barriga hinchada. Es decir, María Guadalupe era una mujer tan entregada a su oficio que no le importaba dañar a terceras personas, sino que también a su propia hija. Se podría decir que tanto para María Guadalupe como para todos los que testifican en su contra hay verdaderamente una relación causal entre lo que sucede con la representación y lo que sufre el representado. Por ejemplo, la muñeca con espinas en la cadera para maleficar a María Polonia, el muñeco con la boca cosida para María de Jesús, otro para Josep Rosales que también tiene la boca cosida, o los 3 muñecos de 3 hombres que murieron, el muñeco que servía para sacar a Rosales de la cárcel, el muñeco del fogón, estaban recibiendo el humo del fogón para que se atarantaran las personas que buscaban el tesoro, y el muñeco que representa a María de Jesús con la barriga hinchada. Sí hay una relación causal entre lo que sucede con la representación y lo que sufre el representado. Por ejemplo, si a María Polonia le duele la cadera, es porque la muñeca que la representa tiene una espina clavada justo en ese lugar. Es más, esa mujer parece que andaba por la vida con la falda alzada, es porque así la tiene la figura, según lo relata María de Jesús en su declaración del 22 de agosto de 1760, en donde se alcanza a leer lo siguiente: dicho que habrá el tiempo de 10 años, según ahora refleja, que tiene malicia, y empezó a saber cosas malas de su madre, pues desde entonces supo que su madre, con otras, burlaron a María Polonia, al parecer española, soltera, la que vive en esa villa, a quien por celos le dijo su madre y fue público, la había maleficado y hasta ahora está padeciendo, pues tiene su madre en su poder una muñeca con espinas, puestas las espinas en lugares donde la dicha padece, y una espina que tiene la muñeca en la cadera clavada, de la que padece la dicha mujer. Le resulta por esto tener la ropa alzada por detrás, como que las caderas con aquella espina se la hayan subido. Cuando el mayordomo de apellido Molina le pregunta a María de Jesús acerca del tesoro, y a otro hombre de nombre Josep Antonio Rosales Pichardo, ellos no podían darle información clara acerca de dónde estaba. Según lo que comentó María de Jesús en su declaración, esto se debía a que su madre, María Guadalupe, había hecho 2 muñecos, uno que le representaba a ella y otro a Rosales, y ambos tenían la boca cosida. Así, María Guadalupe podía impedir no que hablara, sino que hablara sobre el tema específico que ella no quería que supiera. Molina se enoja porque Rosales lo había estado engañando con lo del dinero en el monte y lo encierra en una galera. Con este hombre Rosales que fue encerrado, María Guadalupe tenía una mala amistad, no había buena relación, y cuando lo encarcelan, el mismo Rosales comenta que tuvo deseos de que el demonio lo sacase de allí y lo llamó en 2 ocasiones. Desde este llamamiento, todo el tiempo de los restantes 3 meses se le aparecía la Guadalupe con un muñeco en las manos, sin saber el que denuncia por dónde entrase. Y se estaba platicando sobre el sacarlo de aquella galera y sobre pactar ambos el modo de encantar el cerro del dinero para que el señor Molina no lo hallase. Y sucedió que el que denuncia, una noche, sin saber cómo, se halló en el cerro con la Guadalupe. Lo que comenta es que pues esto fue o tuvo que haber sido por arte diabólica. Se comenta o comentan que pasó varias veces. Un día se le apareció en la celda una conocida de Rosales, de nombre Felipa, y luego de preguntarle cómo le iba, le contó que ella, con María Guadalupe y otras mujeres, tenían puesto un muñeco en el humo del fogón para que los que fuesen a buscar el dinero se atarantasen. María Guadalupe aclara después que un muñeco tenía puesto en el fogón de su cocina para que el humo se ahogara a su amo.
el señor Molina. Es decir, que aunque ella colocaba muñecos en el fogón, no todos eran para el mismo fin. También declara esta mujer, María Guadalupe, que quitó a 3 hombres la vida con varios hechizos y supersticiones, pues formaron 3 muñecos todos clavados de espinas y así los tuvieron hasta que estas personas dijeron adiós de la vida. Pero María Guadalupe no queda ahí. Ella menciona más ejemplos. Cita el documento inquisitorio. Dice más que entre ellas y la Isabel hicieron otro muñeco que representase al padre Fray Bernardino Laureano, franciscano del convento de la Villa de San Felipe, y clavaron el muñeco de muchas espinas, solo porque se aficionaron de la cara del padre y así tiraban a acabar su vida, llenándolo todo de dolores. El tema contra María Guadalupe se suspendió durante 7 años y fue retomado en 1767 a partir nuevamente de una denuncia de Josep Molina por el mismo concepto. María Guadalupe es llamada a declarar y en ese tiempo ella procuró enmendarse. Entonces en su declaración pronuncia así: hubo la fatalidad de dejarse engañar del demonio y de sus compañeras en otras cosas peores y más feas, que son las que en esta ocasión añade y declara llena de horror de haberlas cometido por ser muy graves, atroces y de tanta malicia. Y es que luego de las diligencias practicadas en 1760, María Guadalupe había llegado incluso a matar a su propia hija. En la declaración se detalla de la siguiente manera: que ella fue la causa total de la muerte de su hija María de Jesús y que la mató porque la dicha difunta le daba buenos consejos y porque le contaba a su amo todo lo que miraba en ella, y también porque fue la primera que le empezó a denunciar, y que el modo con que le quitó la vida fue haciendo una muñeca a quien le fingió una barriga que le iba creciendo a la hija de manera que se juzgara moría de parto, y porque se pensara mal de ella contra su crédito y el de su amo, Molina, a quien ella misma le echaba la barriga, cuando no había habido tal. O sea, no había ni embarazo, simplemente ella hizo un muñeco al cual le hacía crecer la barriga. En estos casos se puede notar que los muñecos son usados para provocar efectos muy concretos. Más allá de eso, María Guadalupe también es consciente del valor simbólico que pueden tener esos objetos. Esto sin dejar o apartarnos de la relación causa-efecto. En algunos casos el simbolismo es mucho más complejo. María de Jesús contaba, por ejemplo, que el muñeco que representaba a Josep Molina, al que le clavaban las espinas para provocarle dolores o lo ahumaban para que se ahogara, tenía además una hebra de oro en el cuello. ¿Cuál era la significación de esta hebra de oro en el cuello de Molina? Pues que Molina se creyera todo lo que María José le contaba, con lo que le decía, engañándolo y llevándolo con aquella hebra de oro al cuello. Es decir, como cuando atas a un cachorro del cuello con una cadena y lo llevas por donde tú quieres. De esta manera fungía esta representación de la hebra de oro en el cuello de Molina. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se trata solo de maltratar a una figurita infligiéndole dolor, como por ejemplo con las espinas en la cadera, ¿no? Sino que también esto permitía mostrar lo que pasa con la persona, que la efigie. En este caso, María Guadalupe estaba señalando con este hilo o con esta hebra de oro en el cuello de Molina que el mayordomo puede ser manipulado, eso sí, gracias a su ambición, que está representada por la hebra de oro, según lo relata María de Jesús. O sea que en Molina tenía que haber también ambición para que esto fungiera. Por su parte, Josep Rosales dijo que el muñeco de Molina tenía puesto un hilo de cincho en la barriga
para que en toda su vida se abrigase con eso, pues no tendría ni hallaría con qué mantenerse, y que en los bolsillos le pusieron al muñeco unos pellejos de víbora en representación de que ese fuese el dinero que consiguiese el que buscaba en el cerro. Es decir, en ese muñeco hay una maldición más abstracta y de más largo alcance, es decir, la pobreza y particularmente lo poco que conseguiría del famoso tesoro. Esto implica un acto más simbólico que causal, porque aquí ya no es que se le inflinja dolor, sino que ya el muñeco tiene cierto simbolismo, como de esto serás, ¿no? Entonces es una lástima que este muñeco, tan descrito de esta manera, nunca llegó a las manos de los inquisidores, puesto que en algún momento de arrepentimiento María Guadalupe lo quema. Y pues en ocasiones los muñecos elaborados por esta mujer, por María Guadalupe, sí se pueden considerar como fetiches en el sentido estricto, porque ya no son representaciones de la víctima, a la que le sucede lo mismo que al objeto que la representa, sino son representaciones de una figura que se considera una entidad por sí misma, a la que se le rinde culto y que tiene capacidad de acción. Por ejemplo, el encanto que realiza María Guadalupe y Rosales en el cerro para proteger el tesoro consiste en un hoyo al que le ponen una piedra grande y sobre ella una tabla cubierta con tierra para que no se vea. Entre la tabla y la piedra pusieron un muñeco de un negro con vidrios en los ojos, como el que trajo entre los muñecos, que es como de el encantador o guarda del lugar del dinero. En este caso, María de Jesús aseguraba de la siguiente manera: 2 veces que la llevaron a una cueva que está en dicha hacienda del Blanquillo, en la Cañada de los Hábitos, la llamaron por su propio nombre sin ver cosa alguna, pero si se sentía con el aire, y la llevó su misma madre a dicha cueva en las 2 ocasiones. 2 veces que la llevaron a una cueva que está en dicha hacienda del Blanquillo en la Cañada de los Hábitos, la llamaron por su propio nombre sin ver cosa alguna, pero sí se sentía como en el aire, y la llevó a su misma madre a dicha cueva en las 2 ocasiones, es decir, esa voz la conducía a su mamá. Ahí en la cueva vio un muñeco puesto en cruz, y que su madre le dijo ser aquel muñeco el que hablaba y tenía encantada aquella cueva, y que la que denuncia discurría sería el demonio. Así está escrito, aunque le hace fuerza que se ponga en una cruz. Ah, interesante. ¿Ya vieron? Aquí podemos notar que este muñeco que funge en una cruz no es precisamente para dañar a alguien, sino que representa un fetiche, es decir, una entidad a la que se le rinde adoración y se le atribuyen poderes. Pues este muñeco era como el guardián del lugar, y según lo que María de Jesús comenta, pues es que era un demonio, y que el hecho de que fuera colocado en una cruz produce que tenga más fuerza. Ya cuando se le pregunta a María Guadalupe, ella corrobora que sí, se trata del demonio. Está sobre una peña en donde colocaron un muñeco en cruz, que lo veían solo ella y no otros, y que a lo tenían por su dios y era el maligno, a quien adoraban como si fuera cosa divina. Esto, pues, ya se imaginan, valió que el Santo Oficio, que revisó el caso, lo calificara de idólatra. Y además, cuando María de Jesús y su madre le entregaron los muñecos a Molina, María Guadalupe dijo que no podría entregarlos todos, ya que de hacerlo así, a ella le quitan el pie de la nahuala, a lo que nos induce a pensar que para la mulata María Guadalupe, sus poderes materializados en los muñecos provienen de una entidad sobrenatural femenina que está ligada a los objetos. Ahora, el caso de María Guadalupe que les acabo de contar es un caso realmente increíble, espectacular, por todo lo que se reúne y lo que se tiende a comprobar, ¿no? No en términos de medir, pero es demasiado causal.
Sin embargo, esta historia no es la única en el que se menciona el uso de muñecos, ya como fetiche, que se entiende por un muñeco que se usa como símbolo de una deidad y se le atribuyen poderes. También el uso del muñeco para maleficar, es decir, en una historia se reúnen los dos ejemplos de fetiche y muñeco vudú. En el Valle de Santiago, en el año de 1748, fue acusada María Teresa de Ayala, de bruja. También en agosto del 48, la justicia civil llega a la casa de María Teresa y catea. ¿Por qué? Porque se decía que tenía una cruz enterrada debajo de su cama. ¿Cómo sabían eso? Bueno. En el registro, al cavar el sitio, no solamente le encontraron la cruz, sino que también le encontraron una figura de muerte sentada. No conforme con ello, también encontraron medio hueso de aguacate con un alfiler clavado y un candelabro con tela adentro. Tenía también una bolsita en la que había 3 reales, una piedra chalchihuite que tenía 2 caras de hombre. Quienes testiguaron todo esto dijeron que en las noches de los lunes María Teresa encendía ahí velas de 4 dedos de largo por la parte de abajo. La metieron presa y la denunciaron al Santo Oficio. Al ser cuestionada, ella dijo que como unos vecinos descubrieron que tenía ilícita amistad con un hombre al que vieron salir de su casa a deshoras para que no la acusaran con su marido, una india le recomendó tener esa cruz y esas velas que prendía bajo la cama para que el ánima sola protegiera su secreto. Es decir, la figura era una especie de fetiche. De la piedra con 2 caras, María Teresa afirmó que se trataba del rey muerto y el rey puesto. Más adelante, confiesa que ese amuleto se lo dio una mujer, asegurándole que bastaba con llevarlo encima para que la justicia nunca la agarrara. Bueno, por lo que vemos no parece haber sido efectivo. Luego del cateo y sospechando que pudiera huir del pueblo, si la dejaban libre, la metieron presa en la cárcel real. Y al personal al que se le encargó revisar su caso, determinó que de entrada el tener la cruz enterrada y no en lugar honesto y patente para rendirle culto, la evidenciaba como supersticiosa. Otra cosa que se lamenta es que la piedra tuviera 2 caras de hombre y no una de hombre y una de mujer, porque si así fuera, dice, sería causa para sospechar que contenía algo de sortilegio amatorio, parecido a lo que se mencionó al principio de este video. A pesar de el dictamen de supersticiosa por el hecho pues de realizar esto por simple ignorancia, la mujer fue liberada luego de poco más de 1 año de prisión con una amonestación. Pero solamente transcurrió 1 año y medio y en mayo de 1752 unas vecinas aseguraron que la vieron esconder en el patio de su casa varios instrumentos. Entre ellos se encontraba una ollita de barro, de esas que llaman de Michoacán, vidriada por dentro y fuera, y dentro de ella se hallaron 2 muñecos de hechura de trapos blancos, de largo de 5 dedos, 1 pulgada más, sin perfección de cara y sin pies, con sus brazos, y a lo que parece tiene forma de muñeca porque tiene un trapo blanco en forma de enaguas y otro con que tiene tapada la cabeza. Y asimismo tiene una pepita de chile en la cara, como a la parte que corresponde a un ojo, y una espina grande de nopal clavada en un hombro, y otra espina también de nopal y grande, clavada en un costado, ambas a lo que parece en el lado izquierdo. Y 3 clavos de velas de cebo como de 3 dedos de largo pintados de verde, la mitad de cada uno de ellos. 2 huesos, al parecer de persona humana muerta, aunque no se figura de qué parte del cuerpo puede ser. Una cabecita chica de palo, perfeccionada la cara con la que llaman los escultores encarnación, con sus ojos negros y atravesada por el pescuezo, por la parte de abajo para arriba, con un clavo de los que llaman de herradura. Y unos pedazos de copal que son con grandecitos y chicos, 5 y otras migajas.
y una mecha al parecer de trapo prieta que tiene de largo como 8 dedos, muy hedionda, es decir, olía horrible. Quienes encuentran estos objetos fueron Dorotea de Ayala, comadre y parienta de María Teresa, y su hija Antonia, quienes enseguida llamaron a varios vecinos para que fueran testigos del hallazgo. En el proceso se dice que estas mujeres, aunque parientas, siempre se andaban peleando, continuamente enemistadas. Nunca se habla de quiénes podrían haber sido las víctimas del maleficio ni en qué consistía este, aunque esto no puede dejar de recordarnos las figurillas egipcias del Louvre, del Museo del Louvre. Pues en esta situación, en este caso con María Teresa, por reincidente, estuvo 2 años presa, a pesar de que negó que los objetos fueran suyos y de que también alegó que en el momento en que los encontraron, ella estaba ausente de su casa. A falta de pruebas contundentes de que ella fuera la dueña de los instrumentos, la dejaron libre, advirtiéndole que en caso de reincidir, le darían 200 azotes. Independientemente de quién haya fabricado los objetos, ya fuera la acusada o sus enemigas, lo que sí queda claro es que estos constituían pruebas inequívocas de superstición, lo que era suficiente para confirmar la fama de hechicera que había adquirido la acusada en 1748, como lo señala el fiscal del Santo Oficio. Versa de la siguiente manera: y que todas las figuras que se hallaron y constan de certificación del notario del Santo Oficio con los demás instrumentos son sospechosos de sortilegios amatorios y de hechizos o maleficios, como comprueban los signos de punzar los miembros de las figuras con alfileres y clavos de herradura, a que se agrega lo de estar mezclados huesos de difuntos. Bueno, vayamos al siguiente caso, porque esto de los muñecos sí que es muy usado en estos casos de brujería. Y el siguiente caso versa o habla sobre las hermanas Melgoza. El caso contra Isabel Melgoza, una mestiza, y su hermana Micaela y Dionisia, que fueron acusadas de hechicería, sucedió en el pueblo de Purépero, en la jurisdicción de Tlazazalca. Juan de Ornelas, un español de 34 años, narra que antes de casarse había tenido una ilícita amistad con Isabel Melgoza durante 6 años. Cuenta que, estando con ella, un día metió la mano en la bolsa de la mujer y encontró un muñeco de cera del tamaño de un geme con unas espinas clavadas al pecho y envuelto en unos cabellos. Este hombre dice que esto le bastó para abrir los ojos y retirarse de Isabel y dar forma de casarse con Catalina Magaña, su primera esposa. ¿Cómo lo hizo? Aunque la dicha Isabel procuró impedir dicho matrimonio, acusándolo, no se sabe de qué, pero lo acusa ante el cura de Tlazazalca. A pesar de las amenazas de Isabel, Ornelas se casa con Catalina Magaña, pero resulta que a los 9 meses de casados, y justamente después de haber parido, Catalina se va a bañar al ojo de agua y repentinamente de la nada le comenzó a crecer la barriga como si estuviera embarazada de nuevo. Él recuerda lo que había pasado con el muñeco y entonces Ornelas busca una curandera para que alivie el padecimiento de su esposa. La curandera, de nombre María, le comenta que no podía curarla porque le tenía miedo a Isabel Melgoza, que era la que había enfermado a Catalina. Sin embargo, una curandera forastera accede a tratar a la mujer de Ornelas y le aplica un sahumerio de la hierba Rosa María. Esto provoca que vomite. ¿Qué vomita? Pues unos popotes y unas tecatas de pino y una estaquilla de ocote y una maraña de cabello, es decir, objetos similares a los que acompañaban al muñeco. La curandera no quiso seguir atendiendo a Catalina porque ella aseguró que durante la noche alguien la había estacado de pies y manos. Muy poco tiempo después, la curandera que había sahumado a Catalina huye del pueblo. Es entonces cuando el esposo, preocupado,
recurre a una tercera curandera, la India María. Ella, al reconocer al paciente, le dice que ya no tenía remedio, que tenía comidas las partes interiores y que no llegaría a la noche con vida. Y efectivamente, así sucedió. Aunque el hallazgo del muñeco fue previo a la enfermedad de Catalina Magaña, el viudo no vaciló en relacionar el objeto, junto con la fama de hechicera de Isabel, con la muerte de su mujer. Por su parte, los inquisidores no indagaron más sobre el asunto, dado que la causa principal contra Isabel Melgoza era que había enfermado a Antonio Magaña y a Rita Báez, su esposa. En vista de que se consideró al denunciante apasionado y por lo tanto poco fiable, la causa fue desestimada. ¿Habrá sido realmente Isabel Melgoza una bruja poderosa? Porque vaya, ni siquiera fue juzgada. Sin embargo, se tienen registros de mujeres que sí lo fueron y que pues se proclama que fue injustamente. Pero las que realmente se tildaban de ser brujas poderosas, pues tal vez nunca llegaron a la Inquisición. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo saber en los comentarios. Si han llegado hasta aquí, por favor denle like a mi video para que sigamos haciendo más videos como estos. Y bueno, continuando con estos casos de brujería con muñecos, nos encontramos el caso de Manuela Chavira. Era una mujer de raza oscura y ella pues sí fue presa por hechicería en 1752. Ella era una mujer libre cuando inicia su proceso. A la edad de 28 años aproximadamente, llevaba presa 12 años en la casa de las recogidas por un testimonio que le habían levantado, y la habían apresado porque había confesado, eso sí bajo amenazas, que tenía a su amo Tomás Ortiz y a su esposa Margarita de Alvarado enfermos e impotentes. Se encontró un monito cuando la registraron, un monito de cera, que ella decía que era la diabla. También tenía detrás de su casa unos magueyes pintados con unas figuras de hombre, aunque muy mal dibujadas. Ella confiesa que estos dibujos representaban a su amo y a un indio llamado Matías, a los que picaba con una espina en la zona berenda, y así los tenía ligados y los enfermaba. Ambos personajes murieron. Otra figura grabada en la penca que parecía una culebra, dijo la mujer que era el diablo. Nuevamente vemos tanto la magia simpatética como el uso de fetiches, porque ella podía tallar imágenes o monitos representando a personas a las cuales quería dañar, pero también podía tallar en la misma penca imágenes a las que no dañaba, sino que adoraba y además les atribuía poderes. Entonces aquí vemos la significancia de dos objetos que están en el mismo lugar, pero no representan lo mismo ni son para el mismo fin. Y bueno, si en estas andamos, pues vámonos para San Luis Potosí, al año de 1782. En el mes de marzo de 1782, una española soltera de unos 25 años, de nombre Prudenciana Gertrudis Cárdenas, declaró que Rosalía la Colchada realizó un hechizo amoroso para que la primera recuperara a un amante ingrato. Prudencia declara que, quejándose con Rosalía del comportamiento de un hombre con el que tenía un amorío, Rosalía le comenta que podía resolver su problema y que ella lo podía hacer. El sortilegio consistió en sahumar una jícara encarnada con peyote, rosa maría, chicle prieto, copal, contrahierba del campo y palancapate. En la jícara así preparada debía Prudencia darle de beber al hombre, cuidando de que nadie más bebiera de ella, pero que esto había de hacerlo con fe, porque de otra manera no obraría ningún efecto. Con esas mismas hierbas con las que había sahumado la jícara, había que hacer un muñeco y que éste lo trajera siempre en la boca del estómago. En este caso, aunque no se nombra, el muñeco se une al hombre a través de otro elemento, que serían las hierbas con las que está confeccionado.
Él ni siquiera las tiene que consumir. Sus poderes se pasan a la jícara y de ahí al hombre. El muñeco que observa a la amante se pone cerca de su cuerpo. Y entonces, ¿qué tenemos? Magia homeopática. Rosalía le dijo también que cogiese 2 espinas de biznaga y que las uniera, las clavase en la puerta donde entraba y pisaba con el pie derecho, y la otra en el escabel en que se sentaba, y que esto era para que dicho sujeto no fuese a otra parte, sino que estuviera clavado en su casa. Finalmente Rosalía realiza una típica suerte adivinatoria en la que pone en un jarrón de agua 3 pelucitas de peyote que significan al sujeto, la otra a quien él quería y a la denunciante, para que llamándole 3 ocasiones por su nombre, preguntándole con quién quería ir, a quién se inclinaba la pelucita, esta era a quien quería. Como Rosalía le advirtió que esto que había hecho no lo confesara nunca, Prudenciana se asustó y se alejó de la mujer, aunque los inquisidores solicitan específicamente información sobre los efectos que el sortilegio tuvo en el hombre al que iba dirigido. El comisario ya no puede aportar más información, pero advierte que en su opinión la denunciante ha sido mal acondicionada, así por su escandalosa lascivia como por su genio inquieto y bullicioso. En vista de lo que la acusada ya no vivía en San Luis Potosí y nadie sabía de su paradero, además de que no se encontraron las pruebas en su contra, los inquisidores decidieron suspender la causa en diciembre de 1786 y pues queda el caso ahí, porque la acusada huyó. El caso de María Ortiz, una mujer originaria de Valladolid en Morelia, ocurre el 16 de marzo de 1745, cuando ella llama al fraile carmelita descalzo para que la confesara creyendo que iba a morir, y en su nombre pide la denunciara ante el Santo Oficio por haber recurrido a una curandera conocida como la Guarinegra para que la curara porque estaba maleficada, maleficiada, embrujada. María le contó al fraile que su marido tenía unos calzones blancos que tenían labrado un muñeco de hilo que le había regalado una mujer de San Miguel el Grande junto con un anillo negro de coyote y el huesito en forma de calavera, que varias veces le decía a su marido que estimaba más aquellas alhajas que cuanto había en el mundo. María no sabía quién era esa mujer, pero cada vez que su marido usaba esos calzones se ponía furioso y la atacaba, y hasta trató de matarla en varias ocasiones. Cuando tiempo después su marido la abandonó, se llevó el hueso, pero dejó el anillo y a partir de entonces María se sentía enferma. Con esto retomemos lo que señaló Wittgenstein al principio de nuestros relatos. Es evidente que para los inquisidores quemar en efigie a un hereje no implicaba que donde quiera que estuviera el cuerpo del representado comenzaría a arder. El significado de ese acto era simbólico. El hereje quedaba legalmente castigado. Sin embargo, la creencia en la relación causal entre la representación y lo representado era real, y no solo para la población que podemos considerar como primitiva, como ignorante en los términos de Fraser. Claramente las autoridades inquisitoriales en pleno siglo de las luces, aunque no comparten de todo la creencia, al menos no niegan su realidad ya en esa época. De ahí el largo proceso seguido a María Guadalupe y sus muñecos, por dar ejemplos. Y estos relatos no son para convencer a nadie, son simplemente por darnos ejemplos de cómo en épocas antiguas sí había ya una idea y correlación entre lo que era la magia, la brujería y el hecho de un suceso relacionado a esta, sino como verídico, pero sí como sospecha de que algo hay más allá en estos términos. No sé si con el tiempo esto se empezó a maquillar, se empezó a meterse en las sombras
Porque actualmente mucha gente comenta que si no lo crees, no te afecta. Pero hay quienes dicen lo contrario, que si no lo crees estás peor. Porque el hecho de no creer no quiere decir que no exista y te puede dañar, y es peor. Porque entonces no buscarás ayuda y finalmente terminarás sucumbiendo ante los poderes de una mujer maléfica o de un hombre maléfico o de un enemigo, un vecino maléfico. Entonces, independientemente de que la creencia sea real o que la actuación simbólica de esa práctica brujeril con muñecas sea o no real, es muy fuerte como creencia universal y ha perturbado a la sociedad a través de los tiempos, al grado de que hubo cacerías de brujas, y por lo que haya sido, por temas políticos, por temas religiosos, por temas culturales, pero hay algo más allá, no solamente el tema de ir contra la mujer o de ir contra una ideología o de ir contra una práctica, porque si hay algo que sí reconocemos es que este tipo de personas tenían cierto conocimiento en las áreas de herbolaria, medicina y el tema espiritual, y que si bien tal vez no se juzgó a las correctas, que las que realmente tenían ese poder y conocimiento fueron capaces de huir, de salvarse a través de sus prácticas. Y esto lo comento por algo que sí es leyenda. ¿Alguien habrá escuchado de la mulata de Córdoba? La mujer que escapó de la cárcel subiendo a un barco que dibujó en la pared. Si bien suena como un tema realmente fantasioso y mitológico, no es el único. Hay otros casos como esos, en donde mujeres u hombres que fueron encerrados en la cárcel desaparecieron de estas, no solo en México, en diferentes partes del mundo. Por X o Y razón, yo sé que alguien podrá decir, los dejaron escapar, etcétera, etcétera. Sí, pero donde el río suena es porque algo lleva. Y en esta situación no podemos apartarnos del tema de la cuestión mágica por la cual este tipo de mujeres eran llevadas ante un tribunal para ser juzgadas. En muchos de estos casos, tal vez se habían equivocado. Confusión real o ilusión provocada por este tipo de mujeres que realmente sí lo practicaban y que al final de cuentas eran juzgadas otras personas en su lugar. Pero en el tema de María Guadalupe es muy específico, es muy latente la cuestión causal por los objetos y muñecos que ella tenía en su poder y las personas con las que estaba relacionado, a las cuales se pudo comprobar la situación. El sacerdote que enfermó de granos, el muñeco que ella tenía estaba lleno de espinas. La mujer que sufría dolencias de cadera, el muñeco que ella tenía espinas en la cadera. Y bueno, ya hemos contado cómo fue cada relación entre muñeco y personaje, en el caso de María Guadalupe, que es el que llama demasiado la atención, ya sea para someter, para enfermar, para amarrar, para provocar impotencia, para liberar de la cárcel, para sacar a una persona de este mundo. Los muñecos de las hechiceras proporcionaban a sus usuarias la ilusión de tener en sus manos el poder de controlar la sociedad en la que les tocaba vivir. Pero ¿realmente era una ilusión? Porque recuerden que todo esto lo comenzamos por el sueño de esta persona que nos relata ya sus experiencias anteriores en el tema. Y ella lo que nos dice es el hecho de colocar a un muñeco en una cruz. ¿Cuál es la finalidad de verlo ahí? ¿Puede estar representando un trabajo de brujería contra esta persona? ¿O hay algo más allá en este sentido? Porque ya vimos que la hechicería con muñecos atados en forma de crucifijo es una práctica de magia simpática o folclórica, donde el muñeco, que también se le conoce como puppet o monigote, representa a una persona y el crucifijo añade un simbolismo de dominio, atadura o profanación con fines malévolos. Pero también vimos que un muñeco en un crucifijo, en este caso un fetiche con el crucifijo añadido, le añade poder o potencia en su poder que ya tiene. En este caso, si se trata de
dañar, entonces estaría indicando que es un simbolismo de dominio, de atadura o de profanación, porque dentro de la brujería lo primero que se busca para dañar a la persona es cortarle esa parte espiritual pura, limpia, es la parte buena, es profanar, para que a través de esa profanación se puedan abrir portales para ingresar las entidades que se quieren enviar a esa persona para dañar. Aprendimos que la magia simpática es una práctica que se basa en la creencia de que existe un vínculo espiritual entre un muñeco y la persona representada, de modo que cualquier acción realizada sobre el objeto repercutirá en el individuo. Ahora, la forma de crucifijo, pues bueno, entonces el daño es atar el muñeco en forma de cruz o crucifijo, es un mero simbolismo. En el contexto brujeril se puede buscar la negación o profanación de símbolos cristianos para potenciar el hechizo. O sea que dentro de la magia vemos que el crucifijo potencia, ya sea para dañar o en el caso del fetiche para potenciar su poder. Esto es como una especie de un sentido de blasfemia o poder sobre lo sagrado. Eso también puede simbolizar el deseo de inmovilizar, de atar, de dominar por completo a la persona. En este caso, esta persona que nos envía el sueño nos comenta que fue muy enfático en el hecho de ver amarrado los pies y el crucifijo. Entonces se podría indicar como una parálisis, un cierre total del camino. Es un deseo de inmovilizar a la persona, de atarla, de dominarla y de limitar su libre albedrío y acción, porque los pies pues son el avance, son los que nos tienen a tierra, nos sostiene, nos detiene, y al verlos amarrados pues nos está indicando el atar nuestros pasos, nuestros caminos. Entonces, y la cruz está limitando el libre albedrío y la acción. Ahora, un registro histórico, como les comentaba, del siglo XVIII nos puede mencionar muchos ejemplos, ¿no? Y ya lo vimos, ¿no? Pero no podemos llevarlo a la comprobación numérica y estricta de la ciencia. Entonces solamente podemos basarnos en el hecho de la experiencia del día a día. Ahora, sabemos que la intención malévola de la gente existe, así como hay cosas buenas y positivas para el mundo, también hay cosas malas, y eso es algo que no se puede negar. Entonces, a diferencia de algunas prácticas de vudú o santería, donde los muñecos pueden usarse para sanación o protección, porque no vamos a descartar que en todas las religiones hay su parte positiva y su parte negativa, pero en la imaginería popular se asocia a los muñecos atados con alfileres con intenciones de causar dolor, enfermedades y mala fortuna, incluso la muerte. Entonces, en este caso, la intención es malévola por la representación dada. Actualmente, en las interpretaciones culturales, encontrar un objeto de este tipo suele interpretarse como un acto de magia negra o un maleficio dirigido hacia alguien. Las creencias varían según la cultura, pero generalmente se asocia con un intento de causar daño a través de medios sobrenaturales. En la magia popular, estas efigies se usan para lanzar hechizos a una persona específica. En resumen, el muñeco atado en forma de crucifijo es un símbolo potente y perturbador que en la cultura popular y las creencias sobre hechicería representa un intento de infligir daño o ejercer un control coercitivo sobre la víctima designada. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí ya no se trata de ver exactamente el significado del objeto, porque si ya tú tienes en tu sueño la representación simbólica de algo que para empezar es perturbador, entonces es un daño. Lo que hay que hacer es reventarlo. ¿Cómo se realiza? Bueno, esta persona que nos manda su sueño nos comenta que a lo largo de los años, con la experiencia vivida y todo lo que ha sufrido, ha aprendido a defenderse de eso, no combatiendo fuego con fuego, porque así no funcionan las cosas. Pero si existe el mal, también existe el bien. Y recordemos que la cruz, así como es un símbolo de tortura y de maldad, alguien venció en ella. Así que esto ha sido todo por hoy. Fue un placer disfrutar de esta charla
No sé si llegaron al final, si lo hicieron, muchas gracias, denle like a mi video y si quieren mandarnos cualquier sugerencia, estamos a sus órdenes en los comentarios, pueden escribirnos, nosotros los estaremos leyendo. Cuídense mucho y bendiciones. Esto fue Dilo Fuerte, yo soy Jeru, nos vemos en una próxima emisión. ¡Hasta la próxima!